Creo que se empieza a despejar un poquito la incógnita de cómo va a ser el gobierno de Javier Gerardo Milei. Quiero decir, despejar la incógnita es, ya son más que evidentes cuáles son sus soportes empresarios, sus soportes financieros, más el aval del voto popular, que como ustedes saben ha sido contundente, contundente. Contundencia que no deja de ser eh, la contundencia que deja un balotaje. Quiero decir, los votos puros de Javier Gerardo Milei son los votos que recibió en la primera vuelta, ¿no? El 30%. Luego, parte de ese caudal tiene que ver más con la instancia de balotaje, donde hay que elegir por blanco o por negro, y en ese caso se inclinaron por él el 55% de los electores. Pero no deja de ser este un gobierno de balotaje que tiene los diputados y senadores de la primera vuelta. Por eso algunos dicen, bueno, es un gobierno legislativamente débil, legislativamente débil. Y eso creo que en presencia de este escenario es un tanto complejo. Bueno, hay muchos que han ido a reclamarle a Milei, creo que es el caso de Mauricio Macri, eh, una cantidad proporcional de acciones del gobierno, digamos, la representación de ese, yo diría más del 20%, 25 casi, que sumó en el balotaje Milei, bueno, Macri considera que son propios. Y yo sigo insistiendo que el desembarco tanto de Luis Toto Caputo como de Patricia Bullrich tienen que ver con la herencia del legado macrista. Si lo han hecho con su autorización o no, o si lo han hecho por orden de él, bueno, eso habrá que hilar un poco más fino, pero eh, Toto Caputo y Patricia Bullrich son macristas. ¿Estamos? Y defienden políticas macristas, y no es que rompieron con su jefe para estar allí. En todo caso, Patricia Bullrich dijo, bueno, renuncio a la presidencial, pero etcétera, etcétera. Yo insisto, para mí esto es parte de una negociación en la que quizá no le aporta mucho eh, a Milei que haya un Mauricio Macri digitando o pareciendo estar colonizando su gobierno. Creo que es el resultado de haberse dado cuenta que debía replegarse o pasar a un segundo plano para reforzar la figura de Javier Milei como presidente. Ahora, cuando yo le decía lo de los apoyos, claramente estamos en presencia de, por un lado, funcionarios macristas de muchos años, identificados con políticas muy macristas que probablemente se reediten, el endeudamiento, la represión de la protesta social, pero también hay una altísima penetración de Corporación América, ¿no? De Eduardo Urnequian y su gente en el gobierno. El propio Francos es un funcionario que de algún modo reporta, responde o ha sido parte de esa escudería. Y esta escudería tiene una presencia fundamental. Está el otro Caputo, que Javier Milei ha identificado como el arquitecto de su triunfo. Está Pose, que probablemente sea su jefe de gabinete. Todos vienen de la Corporación América, todos vienen del grupo empresario que lidera Eduardo Urnequian. Grupo empresario que lidera Eduardo Urnequian, pero que tiene una composición en su directorio, etcétera, que es mucho más abarcativa. Uno podría decir que en la Corporación América está representado lo más granado de, del establishment argentino y casi diría que la representación en el mundo del directorio y sus accionistas es una representación de un establishment casi siempre recostado en ideas no liberales, muy ultraliberales, muy ultraliberales, a pesar de ser claramente una empresa que tiene una concesión de la que depende fundamentalmente del Estado, ¿no? No es que están ofreciendo un producto en el cual compiten con otros, es un monopolio. ¿Ah? Monopolio. Eso es lo que. Y tiene que pagar un canon, que bueno, muchas veces no se ha pagado. Casi diría yo que
la presencia en el gobierno de Milei, de Macri y de sus políticas es tan grosera, voy a decirlo así, como la de Eduardo Urnequian. Pero no solamente allí radican los soportes de Javier Gerardo Milei. Javier Gerardo Milei depende de Macri, depende de Urnequian, también depende de Elstein, Eduardo Elstein, del grupo IRSA, que está a cargo, si se quiere, del alojamiento del presidente, está por ahora en el Hotel Libertador. Y por el otro lado aparece también el grupo Techin, principal aportante en blanco, de la campaña de Javier Milei. Y aparece el grupo Techin nada más y nada menos llevándose a su control, a su zona de control, nada más y nada menos que la conducción de YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la empresa en la que el Estado talla con un 51%, y luego, bueno, están las provincias, también allí, digo, un complejo entramado donde aparece ahora al frente, está la designación que ha hecho Javier Milei, un hombre de Techin, un hombre de Tecpetrol. Digamos que lo que se ve representado aquí son fondos de inversión, de vínculo con Toto Caputo. Lo que se ve es Techin, uno de las empresas líderes, con sede en Luxemburgo, pero considerada, digamos, una de las empresas líderes de la industria nacional. Lo que se ve también allí es la Corporación América, que sería, entre comillas, los empresarios nacionales. Y también, bueno, obviamente, Macri a través de Caputo. Quiero decir, hay poderosos intereses económicos nacionales y extranjeros que le hacen el aguante al nuevo presidente y que están muy interesados en hacer sus negocios en el marco de una operatoria que tiene al kirchnerismo como blanco de estigmatización para la distracción, mientras el ajuste que prometieron militar Macri y Milei de conjunto se lleva adelante. Y por el otro también un rediseño del Estado, bajo una perspectiva, casi yo diría a esta altura, y sin temor a equivocarme, clasista, totalmente clasista. ¿Sí? Porque lo que aparece allí en un texto que anduvo circulando el fin de semana es nada más y nada menos que esta ley ómnibus y sus alcances. Nosotros acá la describimos ya como una suerte de reforma constitucionalidad de la Constitución sin necesidad de reformar la Constitución. Pero es una manera de decir, ¿por qué? Quiero aclararme este punto. Son tantas las cosas que se van a modificar, de tantos asuntos y de tan diversos rubros, que va a tener la magnitud de su alcance va a ser tan relevante como a veces lo es, nada más y nada menos que la modificación de la Carta Magna. Y eso es a lo que hay que prestarle atención, porque en esa ley ómnibus lo que aparece es una idea que es si se lo puede describir de este modo, la desregulación, ¿sí? Que, como me decía Cintia el fin de semana que estábamos charlando sobre este tema, en realidad es la re-regulación. ¿No? Porque no es que alguien se retire, es como los que hablan de la despolitización. La despolitización no existe. En todo caso, lo que aparece allí es una política de otro signo, que hace alarde de no ser política, pero que es una política al fin. Desregular, es decir, hacer que el Estado se repliegue de sus facultades de intervenir en beneficio de los más humildes, es una forma de regular en sentido inverso. Por eso cuando hablemos, no hay que caer en la trampa, me decía Cintia, dice, che, cuando hablamos de regulación, ojo con eso, porque en realidad no es que ahora todos somos iguales y podemos intercambiar, no, siempre hay asimetrías. Lo que se está quitando y lo que se va a evitar
es la intervención virtuosa del Estado tratando de equilibrar lo desequilibrado, lo que el Estado desequilibra. A eso el nuevo gobierno lo llama desregulación. Bueno, toda esa ley ómnibus tiene en esa re-regulación de todas las actividades productivas, comerciales, sociales, un norte que es el que va a terminar constituyendo la filosofía de acción y la filosofía de gestión. Más allá de las personas, esa ley ómnibus va a derivar una serie de políticas de la eliminación de una serie de artículos y normas en diversas leyes, más de 4.000, que van a beneficiar a lo que Javier Gerardo Milei considera sus héroes, que son los grupos empresarios. No lo digo yo, lo ha dicho el propio Milei. Milei considera, es una persona que está convencida de que la economía crece cuando los bolsillos de los empresarios están muy abultados, ¿sí? Y que eso se traduce en un bienestar para el conjunto. Es como una especie de ley de derrame, o de teoría del derrame, que como sabemos no aplica en la realidad. Cuando él refiere a que es fines del siglo XIX, principio del XX, el momento dorado de la Argentina, donde la Argentina era una potencia mundial, estamos hablando de un periodo en el que efectivamente hubo una clase muy enriquecida, que eran los que gozaban de los beneficios del modelo agroexportador, pero aquellos que eran empleados de esa clase empoderada y enriquecida, la pasaban muy mal. La pasaban muy mal. El primer registro que se hace para el servicio militar, donde se medía a la gente y se le hacían estudios médicos, etcétera, dio altísimos niveles de nutrición, falta de ingesta de comidas, o sea, una serie de complicaciones que son las complicaciones que trae aparejada la pobreza, ¿sí? La pobreza, la falta de consumo de proteínas, de vitaminas. Bueno, eso pasaba en la Argentina, que era el granero del mundo, era el granero para el mundo, pero para los que vivían acá, para trabajadores y trabajadoras que vivían acá, claramente era un calvario. De hecho, vamos a repetirlo una vez más, esa época dorada de la que habla Javier Milei, se celebra el centenario de la patria. Y el centenario de la patria se hizo con estado de sitio. Y se hizo con estado de sitio, ¿por qué? Porque había una revuelta del pobrerío reclamando una mejor calidad de vida, reclamando justicia social, que parece ser un tema que al nuevo poder en la Argentina, que es el poder de siempre, hoy ya desembosadamente apunta como lo que frustró a la Argentina, ¿no? La frustración y la postración de la Argentina es consecuencia de la obsesión por la justicia social que han tenido sus movimientos nacionales y populares y que nos han empobrecido. Mire hasta qué punto estamos en una inversión de la lógica y cómo esto se traduce para mí, digamos, en un gobierno de clase. Es un gobierno de clase. Acá no hay un gobierno que pretenda algún tipo de ecuanimidad, equilibrio. No, acá lo que hay es un gobierno que dice vamos a facilitarle las cosas a los empresarios, megaempresarios, los que quieran hacer negocios, porque la Argentina necesita dólares y son los únicos que pueden traer los dólares. Un poco el objetivo de fondo es ese. Mientras tanto hay un caballito de batalla que es la cuestión del déficit, cero, ¿no? Eso va a habilitar a que haya una serie de recortes de gastos importantísimos. Hablar de recorte de gastos son recorte de políticas, es también recorte de empleo, es destrucción de empleo. Eso ellos lo van a hacer produciendo un gran dolor, produciendo un gran dolor social, pero me parece que allí también están trabajando algunas cuestiones que van a operar como distracción, ¿no? Es como esto el mago, ¿no? El mago casi siempre que se está produciendo el truco genera una distracción con algún movimiento. Bueno, aquí mientras ocurra este nuevo desguace del Estado Nacional y de sus competencias, lo que va a haber es nada más y nada menos que operativos de distracción. ¿Cuáles serán esos operativos de distracción? Bueno, veremos, muy probablemente haya, a partir de una reestigmatización de la figura del kirchnerismo, del cristinismo, bueno, una nueva oleada, ¿sí? Donde
el populismo kirchnerista, expresado en cualquier tipo de cosa, va a estar sujeto al castigo mediático y también, ¿por qué no?, el castigo judicial. No habría que descartar en este escenario una avanzada que, por ejemplo, tenga a Cristina Kirchner en el centro de sus objetivos. Yo recomiendo allí leer una muy buena nota del Tony Coleman en relación a esto, donde él plantea que no habría riesgo, no debería haberlo, pero ustedes saben que en la Argentina todo es provisorio, todo es provisorio, ¿no? Digo, las causas por las que Cristina podría ser encarcelada hoy no están en instancia para que eso se defina, pero yo lo vi a Bonadío, extinto hoy ya, una vez citándola a 8 indagatorias en un día, ¿no? Entonces, eso que parece que no va a ocurrir, bueno, puede llegar a ocurrir. Por eso hablo de la provisoriedad que tienen las definiciones en la Argentina. Ser demasiado tajante en algunas cuestiones que te ponen muy del lado del error, ¿no? Te ponen en el margen de error de las cosas. Así que bueno, me da la impresión de que estamos empezando a despejar la incógnita sobre qué va a hacer el gobierno de Milei, cuáles son sus apoyos, con quién piensa gestionar, de qué modo se van a alinear aquellos que necesita Milei se alineen para tener una agenda legislativa que cuente con apoyo, con adhesión. Evidentemente ahí van a estar dadores de gobernabilidad de todo tipo. La construcción de la ley ómnibus está pensada también para conseguir apoyos de aquellos que son de otros espacios, pero que eventualmente pueden estar de acuerdo con alguna de las normas. Se va a dar en lo que viene una gran discusión, entiendo yo, también al interior del peronismo sobre cómo ejercer la oposición para la que fue mandatado el peronismo, ¿no? El peronismo fue votado para que haga oposición, para que sea la oposición. Entonces la discusión va a ser qué tipo de oposición es la que tiene que hacer el peronismo. Una que se oponga a todo, una que se oponga a algunos artículos de esta ley ómnibus, una que tenga claro qué tiene que defender y en virtud de eso se siente a negociar qué cosas vota y qué cosas no vota de esa ley ómnibus. Bueno, todo eso lo vamos a empezar a ver a partir de la semana que viene. Va a haber seguramente algunos desencantos, va a haber allí nuevamente tensiones, vamos a estar en presencia de la reconfiguración de aquello que se ha votado, porque bueno, ustedes saben, digo, ¿no? Un presidente casi siempre, en sus primeros 3 meses, por una cuestión de acuerdo, digamos, tácito de la política, puede hacer lo que quiere, se lo acompaña en lo que define. Bueno, en esa situación vamos a estar a partir del lunes próximo. Milei va a hablar ante la Plaza de los Dos Congresos, va a hacer una apuesta grande. Allí quieren reunir y mostrar que ese 55% no es solamente un dato estadístico del escrutinio, sino que cuenta con un aval social. Van a tratar de corporizar ese aval social. Va a ser en las escalinatas del Congreso frente a la plaza, por lo menos con los datos que hay hasta ahora. Allí algunos se agarrarán la cabeza y dirán cómo puede ser que este tipo de política tenga este caudal en la calle. Bueno, han tenido los votos necesarios en la urna, eso no se lo puede desconocer, ¿sí? Ahora, también es cierto que esa legitimación que tiene la va a tener que medir cotidianamente con el grado de bienestar que vaya alcanzando con sus políticas. La sustentabilidad de su gobierno va a estar dada en principio por la sustentabilidad política, va a estar dada en principio por eso. Por supuesto, no es lo mismo, no es lo mismo ser un gobierno que cuenta con el apoyo de Techín, de la Corporación América, de los fondos de inversión, de los fondos WIT. No es lo mismo un gobierno de esas características que un gobierno nacional y popular. Probablemente tenga un poquito más de tiempo Milei para aplicar las políticas que tiene que aplicar. Por supuesto, allí también habrá que ver cuál es un factor fundamental que tiene que ver con aquellos que van a protestar por muchas de las decisiones que se van a tomar en el marco de la nueva gestión. Todo eso también va a cumplir un papel, porque, como siempre digo, el futuro no está escrito, así que el futuro va a ser una construcción y se empieza a poner estos primeros ladrillos la próxima semana.
Hay cosas que nos van a sorprender seguramente de esa ley ómnibus, porque entre otras cosas está llamada esa ley a reformar la vida que daba un estado de bienestar deficitario, pero que estaba basado en la premisa del bienestar general. Que no lo haya logrado no quiere decir que tenga que ser eliminado del todo, pero entramos en tiempo de desregulación, como dicen ellos, de descontaminación legislativa. Lo que queda es lo que va a quedar de la Argentina. Un país unido por la radio.